El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes los pastores, Jorge Enrique y Luz Marina Gómez. Bienvenidos. Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué alegría poder llegar hoy domingo a cada uno de sus hogares con un mensaje, una palabra, una voz de aliento para que tu vida sea diferente. Muy buenos días, amor. Buenos días, amor. Dios te bendiga. Se terminó el primer mes del año 2021. Sí, ya el tiempo avanza, se cumple la Biblia. Cuando uno inicia un año siempre se propone metas, y entre las metas que uno coloca es leer un libro. Sí. ¿Cierto que sí? Sí. Y nos preguntaban en este tiempo qué libro, cómo nos asesoran, qué libro podemos leer, qué libro nos aconsejan leer, que nos levante el ánimo, que nos cambie esta perspectiva, esta manera de ver las cosas, lo que nos rodea. Y eso nos llevó a tomar este tema. El Señor ministró en nuestros corazones y ¿qué más que el libro que podemos estudiar? ¿Qué otro libro podemos estudiar? ¿Qué otro libro podríamos aconsejarle a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hijos? Que la Biblia, la palabra de Dios. Hay muchos libros, pero todos los libros se basan a la palabra de Dios. Entonces es muy importante estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a tratar hoy. ¿Por qué debemos y cómo debemos estudiar la palabra de Dios? Y es que la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es su esencia, su naturaleza. Es aquel eslabón perdido en tu vida. Porque cuando desobedecemos a Dios, morimos espiritualmente. Y la Biblia te da vida. La Biblia vuelve a revivir en ti eso que perdiste y que perdimos por causa del pecado. Volvemos nuevamente en amistad con Dios a través de la palabra de Él. Por eso hoy queremos animarte para que nos acompañes en el desarrollo de este hermoso tema, la Biblia, un libro excepcional. Y como todos los domingos y en cada programa y en cada decisión que tomamos, debemos primero colocar delante de Dios todas nuestras acciones, todos nuestros movimientos. Cuanto más este programa que anhelamos que sea de bendición a tu vida, porque lo fue para nosotros, lo ha sido en nuestro hogar, en nuestra familia. Vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que Él sea ministrando, que sea abriendo el entendimiento de cada persona que nos está sintonizando. Empieza a compartir para que otros también sean edificados, y mientras tanto vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregar este programa al Señor e invitar al Espíritu Santo de Dios que Él ministre y tome el control en este tiempo que dedicamos para el Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Agradecidos contigo, Dios mío, por tu misericordia, Padre Santo. Un mes que ya estamos culminando de este nuevo año 2021. Pero un mes donde podemos decir, hasta aquí tú nos has ayudado. Tú tienes el control. Tú vas delante nuestro abriendo caminos, Señor. Cada mañana nos muestras tu misericordia, el favor hacia los que te amamos, Señor. Gracias, Papito Dios. En esta hora yo te pido, Señor, que tomes la mente de todas las personas que están sintonizando este programa, de todas las personas que van a ver este programa.
Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que así como tú ministraste a nuestra vida, a nuestra familia, puedas ministrar a todo el que vea este programa, que entiendan cuál es el propósito verdadero de la palabra de Dios, que no vean la Biblia como un libro cualquiera, como un libro más, que no la vean como un fetichismo, que si no la leo algo va a suceder, que la tengo que leer porque es mi obligación. No, Señor, sino que la vean como la voz tuya, la inspiración del Espíritu Santo para edificar y transformar vidas. Ese es el objetivo de tu palabra y eso es lo que tú nos enseñaste a nosotros y es lo que en esta mañana queremos enseñar a muchas personas. En el nombre de Jesús de Nazaret, iniciamos este programa con la bendición y la unción de tu Santo Espíritu. Amén. La palabra de Dios, muchos la niegan, muchos reniegan, otros la desvirtúan. Pero déjame decirte, desde un comienzo en Génesis, Dios estableció principios y normas que rigen el universo. Y hasta el día de hoy, el sol sale de día y la luna en la noche. Y ello determina los días, las semanas, los meses, los años y los siglos. Luego la Biblia nos muestra cómo Dios creó al hombre. Está comprobado a través de la ciencia, a través de la química, que en el cuerpo del ser humano están los elementos de la tierra, del polvo de la tierra. Y así empieza la Biblia a mostrarnos la voluntad de Dios. Muchas personas tienen temor porque encuentran en ellas prohibiciones, advertencias, y por lo general creen que la Biblia es solamente eso. Pero déjame decirte que la Biblia es la verdad, es la voz de Dios quien nos creó y es el manual que Él ha dejado en el cual tú puedes mirarte, observarte y mirar tu diagnóstico y de acuerdo a Él buscar cómo cambiar tu realidad por la verdad que se convertirá en tu nueva realidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, es correcto, es un manual que nos enseña, que nos guía para obtener la vida eterna. Cuando uno inicia la lectura de un libro, siempre la inicia con la expectativa de quién la escribió. Sí. Y se inclina uno de acuerdo al autor. Vamos a leer un poquito acerca del autor. ¿Quién es el autor de la Biblia? Sin duda alguna fue quien te creó. Sí. Dios. Es Dios. Inspiración divina. Dios Aunque, ha usado a sí, hombres. Claro que sí. Pero todas aquellas personas que Dios ha usado tienen el sello del Espíritu Santo, quien es el autor o el hilo conductor de la Biblia. Y como tú decías anteriormente, todo lo confirma si tú entras a Google, porque uno dice estudia la Biblia y muchas personas pueden decir, ay, es un libro más, la Biblia se contradice, la Biblia ha evolucionado mucho. Y si tú puedes, todo lo que dice en la palabra de Dios, tú lo confirmas, científicamente ha sido comprobado. Ahí es donde tú te puedes dar cuenta que la Biblia en verdad es de inspiración divina. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú decías algo al comienzo, muchas personas tienen temor a leer la lectura de la Biblia, se incomodan, es que la Biblia está llena de prohibiciones. No, la Biblia no está llena de prohibiciones, la Biblia está llena de normas de vida que te ayudan a vivir una vida de bendición, una vida de prosperidad. Cuando tú
no te sometes a hacer lo que dice la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, por eso se cometen muchos errores y es ahí donde las personas vienen a renegar. Ay, pero es que Dios es malo. Ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Pero no han dado cuenta que no leen la palabra de Dios y han sido destruidos, decía Oseas, sí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchas veces se cometen errores, caemos en cosas que no debimos haber hecho. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de acercarnos a buscar la voluntad de Dios. ¿Y dónde la encontramos? Aquí en este manual, en la palabra de Dios. Y podrá pasar el tiempo, y podrán pasar las especulaciones. Recuerdo hace mucho tiempo que salió desvirtuando lo que había sucedido con el pueblo de Israel cuando atravesó el mar. Allí que venía Faraón detrás persiguiéndolos, y mucha gente dijo que ellos atravesaron por un charco, y lo más increíble que se decía es: Dios es tan poderoso que ahogó a todo un ejército en un charco. Sí. Pero hoy la ciencia ha descubierto que efectivamente hay un ejército en el fondo de aquel mar por el cual atravesó el pueblo de Israel. Así que déjame decirte que la Biblia es inspirada por Dios. Sí. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, le invito a que abras su Biblia, que abra la palabra de Dios. Muchas veces estamos acostumbrados, ya hemos dejado este libro, lo hemos dejado un poquito a un lado, por lo que nos acostumbraron ya en las iglesias, está la pantalla y proyectan allí todo, y ya ni siquiera a la iglesia llevamos la Biblia, porque ahí está proyectado. Entonces nos concentramos en ver las pantallas. Ahora que los cultos se han hecho virtuales, salen todos los enunciados, sale todo ahí. No usamos la palabra de Dios, la hemos dejado a un lado. Es increíble cómo todo ha evolucionado y en cierta forma nos quieren apartar de este libro de la vida. Entonces por eso hoy te invito, coge tu Biblia allí, tómate un momento y ve, abre la palabra de Dios, aprende. Mira, yo por ejemplo soy de las personas que no voy mucho con la Biblia virtual. A mí me encanta mi Biblia física, a mí me encanta escudriñarla, me siento como más cerca, como que no sé, me identifico más con mi Biblia manual. Pero muchas personas hoy en día ya ni siquiera usan la Biblia, sino vamos con el teléfono, con el celular y ahí la tenemos, ya no cargamos la Biblia. Pero la verdad yo no me acostumbro a esto. Los jóvenes cada día son más modernos, más prácticos. Yo no me acostumbro. Hoy te invito a que busques ese libro, busques la Biblia y la vamos a abrir allí en 2 de Timoteo 3:17. Hablábamos sobre el autor. Aquí nos dice toda la escritura en la parte A de 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21 nos sigue hablando del autor, amor. Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que podemos ver que su autor es Dios. Dios se manifiesta en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios Padre ordena. Jesucristo se encarga de crear y el Espíritu Santo embellece. Así que Dios está registrado, está vivo, porque la Biblia es espiritual. Y la Biblia tiene como deseo animar y levantar a la persona que ha muerto,
espiritualmente y darle vida. Por eso la Biblia dice, no fue traída porque a alguien se le ocurrió. Dijo Isaías, voy a hablar. Dijo Jeremías, voy a hablar. O Moisés, no. Dios les llamó para que ellos empezaran a escribir la voz y la voluntad de Dios. Y es tan sagrado este libro que en Mateo 4, 1 al 11, cuando el Señor Jesús luego del ayuno fue llevado al desierto, y cuando vino el enemigo, el diablo, Satanás, a tentarle, él todo le refutó con la palabra de Dios. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué respondió el Señor Jesús, amor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la Biblia es la expresión escrita de la voluntad de Dios para ti. Cuando te confrontas con ella, es cuando viene el gran problema, que en cambio de tú cambiar o de la persona cambiar, busca el argumento de escudarse y decir, no quiero hacer esa voluntad. Aquí vemos que el tentador usó la misma palabra de Dios y quiso tentar al Señor. ¿Por qué a veces viene la tentación? Porque Dios permite que a través de ella tú te confrontes con tu verdad y la verdad de Dios y saques tu propia conclusión. Sí, así es. En el versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Fueron diferentes cosas, diferentes temas en el cual el diablo le quiso tentar, pero había palabra de Dios en Jesús, el cual le pudo refutar y el cual lo pudo callar para que se alejara. Lo pudo alejar con palabra de Dios. Aún podemos decir que el mismo Satanás, un ser creado, reconoció que Dios ha escrito la Biblia, porque la usó para atacar al mismo Dios. Le dijo, recuerda, hay un salmo que dice, tu pie no tocará piedra, tus ángeles mandará. O sea, estaba Satanás reconociendo la inspiración de la Biblia, estaba reconociendo que hablaba con el mismo Dios, porque los ángeles le servían. Sí, porque sí le dijo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá. Y empieza el tentador. Así que la Biblia no podemos negar que es la palabra de Dios. Pero ahí hay algo bien importante y que tenemos que destacar, es que el enemigo sabía Biblia, pero ¿para qué la utilizó? La utilizó para tentar a Jesús. Pero ese no es el objetivo de la Biblia. La Biblia no fue escrita para piedra de tropiezo del cristiano, del hombre. La Biblia no se hizo para juzgar, para criticar, porque cuando se usa con este enfoque puede herir, puede destruir, puede dañar. Si Jesús hubiese hecho caso a lo que dijo aquí, le mandaba el diablo porque escrito estaba,
hubiese podido cometer un error muy grande. Pero no, él siempre usó la palabra de acuerdo a la inspiración divina. Aquí en 2 de Timoteo seguimos, que es nuestro versículo texto del día de hoy. Vemos para qué es. En un comienzo leíamos en la parte A, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿para qué fue escrita la palabra de Dios? Mire, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, hay 4 acciones y esas 4 acciones te van llevando de menos a más. Nadie puede hacer algo si no se le enseña. Por eso la palabra de Dios dice, yo te enseño. Una vez te enseño, te empiezo a redarguir, a mostrar, a indagar. Luego, una vez tú te redarguyes por la palabra, debes corregirte. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios se haga real en tu vida. Así que estudiemos enseña. Estos 4 verbos, y el primero es la Biblia enseña. ¿Qué es este verbo enseñar? ¿A qué hace referencia? Lo buscábamos secularmente, lo buscábamos también en la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, y decía que enseñar es comunicar conocimientos. Sí. Y creo que sí, ahí vemos que sí se cumple en la Biblia. Muchas veces uno como padre le dice a los hijos, no hagas esto, pero ellos quieren por su propia experiencia adquirirla de lo que uno les enseñó. Y es donde vienen los dolores de cabeza. Por eso la Biblia te quiere enseñar qué es el beneficio de tú hacerle caso o cuál es las consecuencias de desobedecer. Por eso a través de la Biblia tú te vas a formar en la práctica. ¿Por qué? Porque ella mediante una explicación o una indicación te dice cómo funcionan las cosas. Vemos nosotros varios ejemplos desde el mismo Génesis. Dios había establecido que para acercarse a Él, el hombre tenía que ofrecer un sacrificio. Y habían 2 hermanos. Y ellos sabían la enseñanza o la instrucción que se había impartido. Pero uno de ellos quiso hacer su propia voluntad. Y ofreció a Dios lo mejor, porque la Biblia no dice que él escogió lo peor, no. Escogió los mejores productos de la tierra y los llevó en ofrenda a Dios. Pero a Dios no le agradó, porque es que Dios no desea tus esfuerzos, porque para Él, no por obras, para que nadie se gloríe. Para Dios se hace por obediencia. Y vemos nosotros que Abel ofreció a Dios una ofrenda y fue aceptable. Así que la palabra de Dios te va a enseñar de una manera práctica y sencilla qué le agrada a Dios. Y lo primero que a Dios le agrada es la obediencia. Es lo que nos muestra en los primeros capítulos de Génesis. A Dios le agrada la obediencia. Así es. También algo que debemos destacar en esta parte es que enseñar es diferente a educar. Porque muchas personas y muchos padres cometen ese error de llevar los niños a la iglesia, a la escuela bíblica, para que allí se los transforme. Y sí, no es así. No podemos delegar cosas, delegar funciones, delegar responsabilidades en terceras personas. La Biblia enseña, la iglesia, la escuela bíblica enseña la palabra de Dios, pero no transforma a tus hijos. Esa es una función tuya. Eso también lo debemos aclarar. La Biblia debe ser ese manual de consulta cada vez que nos encontremos en un dilema de qué debemos hacer. Es necesario atesorar palabra en nuestra mente y corazón para cuidar de hacer la voluntad de Dios. Josué 1:8 nos decía
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Amén. sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros tenemos este libro por excelencia y siempre lo consultamos, cuando nos encontramos en un dilema de qué hacer o no hacer, pero consultamos el libro, la palabra de Dios, siempre encontraremos una respuesta para ese dilema que en el momento tengamos. Y es que muchas personas creen que leer la Biblia es solamente en la mañana o en la noche o en la tarde, y en ese momento están en comunión con Dios. O sea, yo abro la Biblia e inmediatamente entro en comunión con Dios. Pero se olvidan que las 24 horas de los 7 días de la semana, tú estás en entera comunión con Dios. Y cuando lees la Biblia, por eso ella dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Una ley es una norma específica que Dios da. Dios nunca te va a dar una norma que tú consideres que está bien o está mal. No. Dios dijo, no comes del árbol porque vas a morir. Dios en los mandamientos dijo, no matarás, no tendrás dioses ajenos, no te harás ninguna imagen, no adulterarás, no fornicarás. No, Dios siempre ha sido tajante, pero nosotros interpretamos lo que Dios quiere, y ahí es donde está el problema. Por eso la Biblia dice, sino que de día y de noche meditarás en ella. O sea, tú quieres recibir bendición, deja la ira, desecha el enojo. Sí, Deja aquellas cosas que no te hacen crecer. Sí, no solamente léela en la mañana porque ya se volvió una costumbre, se volvió una rutina diaria, sino que dice aquí, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero muchas veces ya se nos volvió una costumbre todas las mañanas antes de salir, orar 5 minutos y leer un salmo. Pero llega el mediodía y uno le pregunta a la persona, ¿qué estudiaste hoy? Muy seguramente y muchas veces ni siquiera saben de qué se trató la lectura, porque se volvió una rutina, porque se volvió algo ya metódico. Sí, metódico, rutinario, pero no nos acercamos así como Dios es espíritu y verdad. Es necesario que le busquemos de la misma forma. Tú no puedes leer la palabra de Dios como muchos hasta abren la Biblia en el Salmo 91 y con ello creen obtener una protección divina. No, no es así. La Biblia no es un agüero, no es fetichismo. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios, y cuando tú te acercas a leer la palabra de Dios tienes que hacerlo en espíritu y en verdad, con una disposición, con una reverencia, donde tú te olvides de tu mundo exterior y realmente estés preparado a escuchar esa palabra de Dios. Por eso dice ahí, y de día y de noche meditarás. Tú tienes que leer y saber lo que leíste, seguir en el día. Quizás si lo hiciste en la mañana, meditar. El Señor me habló, el Señor me dijo, y meditar, ¿cómo voy a llevar a práctica? O ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo corregir? Eso es meditar en la palabra de Dios. Es confiar, es creer. Mucha gente cree que la fe es el amuleto que abre puertas. Y resulta que la fe es el conocimiento que tú tienes de Dios, es conocer a Dios, que lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. Por eso permite que la palabra de Dios te enseñe. Acércate a Dios como la palabra de Dios lo dice. Mucha gente cree que por sus obras va a ser salvo. Mucha gente cree que por criticar a otro va a ser salvo. Y la palabra de Dios es tan clara
y nos dice que solamente seremos salvos si reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, como aquel Cordero que murió en la cruz, pero no es el Cordero que quedó allí, sino es el león. La Biblia nos dice que nos acerquemos a Él confiadamente. Por eso, lo segundo que hace la palabra es redarguir. Una vez aprendiste, una vez te enseña, comienza la palabra de Dios a apretar las tuercas. ¿Y es redarguir? ¿Qué es redarguir? Secularmente lo encontrábamos en el diccionario. Decía que es un argumento contra la persona que lo empleó con anterioridad. O sea, refutar. En la Biblia esta palabra viene del griego, elegimos, y significa reprensión. Es decir, nos amonesta por nuestras conductas. Con lo que podríamos definir la palabra redarguir, corregir interiormente. El Consolador redarguye el pecado del hombre, es decir, revela su corrupción interior, por lo tanto, hace notoria su maldad. Redarguir. Redarguir es mostrar o corregir tu interior. Hemos venido hablando de que la realidad tuya es una y la verdad de Dios es otra. Y es como dos ríos que van corriendo. Pero tú debes permitir que la verdad de Dios penetre en tu vida de tal manera que tu realidad sea transformada por la verdad. Y así empiezas a hacer la voluntad de Dios. Lo que hace la palabra de Dios es mostrar tu estado. Es tu condición. Es como el termómetro que te ponen en la mano o quizás en la frente y toman tu temperatura. Es lo que hace es indicar, pero no puede ni bajar ni subir, porque eso es dentro de ti. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, mira, tu condición que te tenía alejada de Dios es esta. Pero si te acercas a Él, tú puedes ser esta otra persona. Por eso Hebreos, capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios que te creó te conoce, y a través de la palabra quiere mostrarte su verdad, para que tú cambies, para que tú puedas crecer y ser una persona de bendición. Sí, la Biblia debe generar un cambio en nosotros. Cuando la leemos, tiene que cumplirse en estos propósitos. Vamos con dos, enseñarnos y luego redarguir. Sí. De igual forma, cuando nosotros predicamos la palabra, primero nos ha enseñado a nosotros, nos ha redarguido, y de esa forma es que nosotros podemos también predicar y exponer la palabra de Dios. Si no es así, si la Biblia no, tú la lees como un libro más, como una fábula cualquiera, y si no sucede ningún cambio, pues preocúpate, porque algo está pasando. La Biblia tiene que cumplir el propósito en ti. Si no está pasando nada, es porque tú la estás viendo como un libro más. Creo que ahí en eso estás perdiendo un tiempo muy valioso. Por más que leas la Biblia, la palabra de Dios, si tú no la estás leyendo y no das lugar al Espíritu Santo, que sea Él abriendo el entendimiento, pues es un tiempo de calidad que estás perdiendo. Es como aquella persona terca que se le enseña y se le dice, mira, si tú no tienes cuidado al prender la estufa, te puedes quemar. Esa es la enseñanza. Pero la persona va y hace las cosas a su acomodo, a su manera. Pues déjame decirte que el único que lleva desgracia eres tú. Por eso la palabra de Dios desea que tú mires, te redarguya,
pero también empieces a corregirte. Es que en la Biblia nos vemos el caso nuevamente de Caín y Abel. Dios le dijo a Caín: tu ofrenda no es aceptable. ¿Qué debía haber él hecho? Ir y tomar un cordero y sacrificarlo al Señor. Pero él no lo quiso, sino por el contrario, dijo: ¿cómo Dios no se va a agradar si es que yo no soy el dueño de los corderos? El dueño de los corderos es mi hermano. Yo soy el dueño de lo que presenté. Y su corazón se engañó a sí mismo y buscó el camino para él más fácil y darle muerte a su hermano. No caigas en ese error. También vemos a Saúl y David. ¿Por qué era más agradable y por qué perdió su reinado Saúl? Porque dijo Dios: es más importante la obediencia que los sacrificios. Y es que Saúl tendía más a satisfacerse a sí mismo, a mostrarse ante los hombres, a agradar a los hombres antes que a Dios. Cuando no leemos la palabra de Dios, caemos en este error: querer agradar más a los hombres para un supuesto beneficio propio, para ser enaltecidos, para quedar bien, y nos olvidamos que a quien debemos primero agradar es a Dios. Corregir. Seguimos aquí, sí, con corregir, el tercer punto, corregir. Decíamos, ¿qué es corregir? Es hacer modificaciones necesarias en un texto, en un trabajo o una obra. Hacer que disminuya o desaparezca un defecto. Eso era lo que nos enseñaba el diccionario secular. En la Biblia, corregir es aprender o enseñar una lección. Hebreos 12:6, ¿qué nos dice Hebreos 12:6, amor? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando un padre ama a su hijo, o sea, un buen padre, él siempre debe enseñar, debe decir: hijo, ¿por qué hiciste eso si yo no te lo enseñé? Pero si la persona persiste en su error, hay que entrar a corregir. Corregir va más allá de enseñar y que redarguir. Ya es la toma de una disciplina por no haber puesto atención a la enseñanza, ni haberle puesto atención a la redarguir. Por eso hoy Dios quiere que tú te acerques confiadamente al trono de la gracia para que puedas hallar el oportuno socorro. Hoy Dios desea que tú mires la Biblia como el manual. Mucha gente se pregunta: ¿dónde está Dios? Muchos cristianos dicen: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿O dónde está el Dios de David? Y la iglesia se ha adormecido. Déjame decirte una cosa: Dios está en su trono y ahí siempre ha estado. La pregunta debe ser: ¿dónde están los Elías y dónde están los David que tomaron decisiones, le creyeron a Dios y andaron de acuerdo a lo que Dios pedía de ellos? Creerle. Es que Dios no te está pidiendo más. Dios no te está pidiendo que te sacrifiques. Dios no está pidiendo que hagas cosas extraordinarias. Dios está pidiendo que le creas. Es lo único que Él te pide. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así es, tenemos que ser probados como el oro. Tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar desiertos, porque allí tenemos que ser probados. Y muchas veces pasamos por desiertos también a consecuencia de la desobediencia. Y es allí donde el Señor nos tiene que corregir, nos tiene que moldear
para prepararnos para toda buena obra. Mira que el pueblo de Israel conoció a Dios, vio cómo Dios castigó a sus enemigos, los egipcios, con plagas. Pero aún a pesar de ello, Israel seguía duro. Y Dios tuvo que llevarlo al desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto es un lugar inhóspito. El desierto es un lugar que en el día la arena y el sol producen unas temperaturas muy altas. Y en la noche produce un frío infernal. No hay donde comprar. No hay donde beber. Por lo cual el desierto que Dios permite en tu vida es para que tú aprendas que tu proveedor, tu guardador es Dios. Porque Israel tuvo hambre y Dios les envió codornices, el maná. Israel tuvo sed y había una roca que los acompañaba, que era Cristo. ¿Cómo tú puedes probar el poder de Dios? ¿Cómo puedes saber tú que Dios sana? Pues tienes que enfermarte, porque ¿cómo más podemos probarlo? Así que no te angusties, no te aflijas, créele a Dios, créele a su palabra, que Dios nunca miente. Es imposible de que Dios no cumpla lo que prometió, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y Él cumplirá. Así que la palabra de Dios tiene mucho más para decirte de lo que tú crees, y no la tomes como el amuleto que te va a sacar y te va a librar del mal. No, en la Biblia dice: tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y ya por último, instruir en justicia. Cuarto, instruir en justicia. ¿Qué es instruir? Es enseñar una recta relación con Dios, como también con el prójimo. Mateo 5, 5 al 6 nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nos dice también Romanos 1, 16 y 17: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y es que la justicia de Dios solo se alcanza y se logra cuando tú reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios y es la expresión de amor de Dios más grande para con la humanidad. No hay amor más grande, dijo Jesús, que uno ponga su vida en rescate por otros. Y es que Dios desea que tú encuentres la justicia en su Hijo Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra senda. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque él será saciado. Así que Dios es quien te justifica. Es Dios quien te redime. Es Dios quien te acerca al Padre. Pero tú tienes que mirar en la palabra de Dios, en la Biblia, qué es lo que Dios tiene para ti. Muchas veces prestamos más oído a los comentarios de los vecinos. Prestamos más oído al comentario del que quizás atravesó un problema como el mío y la solución que él encontró. Y muchos cristianos se afanan
por buscar y hacer lo que el otro hizo para encontrar en Dios redención. Y déjame decirte, Dios es personal. Dios trata contigo de manera distinta que lo hace con otra persona. Es correcto. Por eso la palabra de Dios te puede instruir, te puede enseñar, te puede acercar a Dios. Y es que la Biblia es muy clara en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Tú sabes que esa palabra poder viene de la palabra dinamis, que significa dínamo. No es ese poder como mucha gente cree que es dinamita. La dinamita explota, causa daño, hace destrucción. No, la Biblia no es eso. La palabra de Dios es una dínamos, que significa un dínamo. Y el dínamo tiene la propiedad de producir energía en sí mismo y lo hace de manera constante. Así que acércate a Dios, acércate a su palabra. La Biblia nos dice en Romanos, yo no me aparto de Romanos. Romanos, Dios le habló al apóstol y el apóstol le demostró a judíos, a gentiles y al resto del mundo que todos estamos bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza que adquirimos por Adán. Quizás tú dirás que yo no lo decidí. No, lo decidió nuestro padre Adán. Pero Cristo envió al segundo Adán. Vino, Dios lo envió. Y Cristo es el segundo Adán, el cual permite que tú y yo, a través de él, podamos ser libres de todo pecado. Así es. Con esto podemos concluir y ese es el objetivo y queremos que se cumpla en tu vida, es entender qué es la palabra de Dios. Que tú entiendas que la Biblia no es de uso personal. La Biblia no es para que tú cojas para juzgar a los demás, para condenar. No, la Biblia no se hizo. El único que tiene potestad para juzgar es el Señor Jesucristo. Nosotros como personas, como seres humanos, hay 4 pasos los cuales estudiamos hoy y era enseñar, era redarguir, era corregir, instruir en justicia. En ningún momento vimos la Biblia se hizo para juzgar. No, es como para confrontarte cuando tú estás cometiendo un error, pero no es para que tú la uses personal y le restriegues en la cara a otro. Mira, es que la palabra de Dios dice porque cuando tú la usas de esa forma, tú hieres, tú no edificas, sino tú destruyes, tú dañas a las personas porque la estás haciendo algo personal, algo tuyo, y no estás dejando que el Espíritu Santo obre su perfecta voluntad, sino que tú quieres hacer algo en esa otra persona, pero humanamente valiéndote de argumentos tuyos, mas no de la unción del Espíritu Santo. Ten cuidado porque muchas personas han sido dañadas sus corazones. Muchas personas no se acercan a las iglesias porque han tenido una mala consejería. Y es que muchas personas, muchos consejeros han aconsejado de acuerdo a sus vivencias, no de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios les ha enseñado por medio de la palabra de Dios. Por eso una vez más te invito, cuando tú leas la palabra de Dios, primero pídele al Señor que te abra el entendimiento, que hable a tu vida, que hable a tu corazón. Cuando lees la palabra de Dios, medita de día y de noche, como lo dice Josué, que es lo que el Señor me quiere enseñar. Siempre habrá una palabra para el momento en que tú estás viviendo. Y Dios desea que tú entiendas que la palabra de Dios, cuando tú la abres y ella te habla,
es para ti. Muchas veces miramos en la Biblia y decimos, ay, esto es para fulanito. Y lo usamos y le decimos, mire, es que Dios quiere decirte. Y lo condenamos, lo criticamos, no. La palabra de Dios debe y tiene que amonestarte, pero aparte de amonestarte, tiene que refrescarte, consolarte, edificarte. Permite que Dios, a través de su palabra, te hable. Empieza tú a leerla. Toma el hábito de leerla, pero no la tomes como una revista, sino como la palabra de Dios. Medita en ella. ¿Qué Dios me quiere enseñar? ¿Qué Dios me quiere hablar? Si hay cosas que tú no entiendes, cómprate una Biblia que tenga comentarios en la parte de abajo. Esos comentarios te van a enriquecer y te van a abrir tu panorama para que tú puedas comprender lo que Dios quiso decir. Por eso, la palabra de Dios nunca dejará de ser. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca dejará de ser. La palabra de Dios es fuente inagotable de vida eterna. Pídele a Dios que te haga entender su palabra, porque es que la palabra es espiritual y solo se entiende de manera espiritual, porque no podemos humanamente tratar nosotros de entenderla, no. El espiritual entiende lo espiritual, el carnal entiende lo carnal, no lo del espíritu. Mira, aquí nos llegó un invitado. Juan Esteban, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien. Bienvenido. Buenos días, hijo. Dios le bendiga. Buenos días. ¿Qué nos puedes tú aportar de qué es la Biblia, la palabra de Dios? Que la Biblia nos enseña y nos hace ver cada día ser mejores y obedientes. Amén. La palabra de Dios, tú en tu devocional, ¿qué aprendes de ella? De que es un libro que nos puede ayudar. Y no solo un libro, es algo muy importante para nosotros y porque tiene temas muy importantes y nos puede ayudar en nuestros días. Qué bien. Bueno, entonces vamos a orar. Ese era el tema que tratábamos hoy. La Biblia, un libro por excelencia. A los niños, a los padres, a todos les decimos, estudien la palabra de Dios, pero siempre acompañados de la guía y dirección del Espíritu Santo. Terminamos, el tiempo es muy corto, pero esperamos que este tema haya sido de bendición para todos en su vida. Pero no nos podemos ir sin antes darle gracias a Dios por todas las personas que nos sintonizaron, por todo lo que Dios está haciendo a través de estas prácticas. Gracias a todos los que nos acompañan los martes, los jueves y los domingos. Dios bendiga sus vidas, Dios sane los enfermos. Nos han pedido que oremos. Sí, este virus está haciendo estragos, pero Dios tiene el control. Cierra tus ojos, vamos a orar. Papito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo de bendición, donde tú nos enseñaste grandes cosas, donde tú nos enseñaste el propósito por el cual esta Biblia fue escrita, este libro de vida fue escrito, con qué objetivos tú permitiste que grandes hombres de Dios escribieran esta palabra. ¿Por qué no la dejaste a nosotros, Señor? Cada día la entendemos y cada vez que la leemos nos apasiona más,
nos deleitamos más en la lectura de la palabra de Dios. Gracias, Dios, por este tema. Gracias por lo que enseñaste a nuestras vidas. Gracias por lo que has hecho en nuestros hijos, en nuestra familia. Te pedimos que de igual forma ministres en la familia de cada una de las personas que nos sintonizó. Te pedimos, Señor, que ayude, Señor, la economía de muchas personas. Sé que las cosas cada día se ven muy inciertas, Señor. Pero una cosa, Señor, sabemos que tú tienes el control de todo. Y que en ti, Señor, está nuestra confianza. Y que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que te arrepientas. En ti descansamos, en ti esperamos, Señor. Tú tienes el control de todo. Pedimos, Señor, que restaures, que fortalezcas a muchas familias donde hay enfermos. Allí mandamos una palabra de sanidad, porque tú eres nuestro médico por excelencia. Te doy gracias, Señor. Tú siempre permites las cosas con un propósito, Dios mío. Lo que esté aconteciendo en cada familia, Señor, es porque tú tienes algo para enseñarnos. Te pido, Papito Dios, que nos permita entender el porqué de las cosas, Señor, y no demos lugar a juzgar, no demos lugar a que nuestra fe mengue, no, Señor, sino cada vez nos aferramos más, Señor, al poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy muchas gracias y bendigo a cada una de las personas que nos han sintonizado, a cada familia le bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Recuerda que las plagas que se enviaron a Egipto, hubo unas que tocó al pueblo de Dios, pero hay algo que tú nunca puedes perder, y es que sobre la casa donde estaba la sangre del cordero, el ángel de la muerte no podía tocar. Y es lo que la iglesia hoy tiene que entender. Pueda ser que este virus haya tocado a cristianos, quizás unos han partido, pero ¿cuántos Moisés se van a levantar a creerle a Dios? ¿Cuántos se van a levantar a decir, Señor, yo sé que mi Redentor vive y que me ha de levantar de esta situación? Créele a Dios. Nunca permitas que tu mente sea permeable o sea invadida por pensamientos negativos. Dios es bueno y aún está para ayudarnos. Mientras el Espíritu de Dios esté en la iglesia, nada nos podrá tocar. Pero tú le crees a Dios y puedes hacer que esa palabra se haga real en tu vida. Eres tú quien toma la decisión. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Una gran bendición. Te espero el día martes. Estamos ya terminando el capítulo 7. Y es una gran bendición. Dios les bendiga. Dios los guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.